מסבל שכמו, כפיו מדוד תעבורנה. מחזרך קראת וחלצך, אינך בסתר רם ובחנך על מי מריבה. סלע! Bendito es Yahweh Sebaot. Jodesh Tov, amados Sahim, amadas Sahayot, que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde mucho. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bendito Yahshua HaMashiach, espero que se encuentren bien, que estén alegres, que estén llenos de simha, y sobre todo en este inicio de mes siempre tengamos esa alegría en nuestro corazón. Es un momento muy alegre, es un momento de mucho regocijo en la Tanaj, y entramos al quinto mes hebreo. El quinto mes es un mes muy importante, es un mes que tiene muchos significados para el pueblo de Israel. Muchos acontecimientos importantes acontecieron en este hermoso mes. Si bien tristes y lamentables muchos de ellos, también son momentos que nos ayudan a reflexionar. Vamos a ir viendo en la Tanaj el impacto que este quinto mes tiene en la vida del pueblo de Israel a través de las generaciones, el impacto que tiene en nosotros actualmente y lo que podemos ver y esperar en estos meses que vienen, el quinto, el sexto y obviamente el séptimo mes, el tiempo de las Moadim. Entonces vamos, Bebakashá, a abrir nuestra Tanaj. En Números 33-38 vamos a abrir nuestra Tanaj ahí. Bamidbar 33, verso 38. Y este es uno de los primeros eventos cronológicamente registrados que tenemos del quinto mes. Y subió el Cohen Aarón al monte de Or, conforme a la palabra de Yahweh. Y ahí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Entonces, en un primero del quinto mes, muere el Cohen Hagadol, el primer Cohen Hagadol de la nación de Israel. Recordemos que Kohanim Hagadolim, sumo Kohanim o sacerdotes mal llamado así, los vemos desde el principio. Abraham era un Cohen, Isaac era un Cohen, Jacob heredó la bendición y tomó la bendición de la primogenitura, lo hizo un Cohen también. Es importante comprender esto porque la Keuná, el concepto de la Keuná, existe desde los Shamayim mismos, desde los cielos mismos. Hay un grave error el pensar que Aarón fue el primer sumo Cohen de toda la historia de la humanidad. Eso es un grave error. Aarón no fue el primer Cohen, el primer sacerdote o el primer sumo Cohen, el primer Cohen Hagadol, no. Él fue el primer Cohen Hagadol de Israel como nación, como tal. Eso sí, ya establecido como nación, Aarón HaKohen fue el primer Cohen Hagadol de la historia del pueblo de Israel como nación. Pero anteriormente a ello había Kohanim. De hecho, lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, habla precisamente de que todos los primogénitos eran Kohanim. Y habla también de que el Eterno quería hacer, que Elohim Yahweh quería hacer, o quiere ser un pueblo de reyes y de Kohanim. De hecho, todo el capítulo 19, el núcleo de eso es que si se oye la voz de Elohim, si se confía en él, si se guardan los mandamientos, Israel llegará a ser un pueblo de Kohanim. Evidentemente, en el capítulo 32, posteriormente vendrá el episodio de el pecado del becerro de oro, y entonces como juicio queda restringida la Keuná solamente a los hijos de Aarón y a los levitas que quedan consagrados después de ejecutar juicio por el pecado del becerro de oro. Entonces es importante recordar estos puntos para tener claridad en los conceptos más básicos. Vemos también en la época de Abraham que él era Cohen. Él hace sacrificios, él presenta sacrificios como el Cohen que él es. Evidentemente en su generación hay un Cohen
que está por encima de todos los Kohanim y como en toda la historia de la humanidad, que es Yahshua, que es el Mashiach. Por eso, cuando Abraham presenta los maserot, los diezmos, cuando él presenta literalmente el concepto de los diezmos, que viene mucho antes del concepto de la Keuná de Aarón, se los presenta al Melech Sadik, al Rey de Justicia. Y entonces podemos ver cómo el concepto de la Keuná viene mucho antes de Aarón. Es importante comprender esto para no ser confundidos y comprender que la Keuná de Aarón, el sacerdocio arónico, fue el resultado del castigo del becerro de oro y no como tal el origen de la Keuná. Fue una restricción que se puso y dentro de esa restricción se nombró a Aarón HaKohen como el primer Kohen Hagadol. Entonces se le da esta responsabilidad. Aprovecho el paréntesis para desmentir el concepto de que Aarón es el primer Kohen Hagadol. No, él es el primer Kohen Hagadol de la nación de Israel ya establecida como nación, como tal. Pero dice la Tanaj que hay Kohanim Hagadolim desde antes de Aarón, y obviamente el concepto más importante y más misterioso de la Tanaj, más oculto de la Tanaj, es que hay un Kohen Hagadol de los Shamayim, quien es Yahshua HaMashiach, que es el Mashiach mismo, el Kohen y Rey, el Melech HaKohanim. Por eso es un Melech que no depende de la descendencia, no depende de que su padre sea de cierta tribu, no, sino que él es eterno. Yahshua HaMashiach, el Kohen Hagadol, el Mashiach, es eterno. Es importante el comprender esto. ¿En qué sentido la eternidad de Yahshua? En que el Kohen Hagadol, como está escrito, es un Kohen que existe desde el principio y que estará hasta el final. Obviamente el principio y el final no como momentos de tiempo. Recordemos, principio y final solamente tiene sentido para nosotros en un concepto temporal lineal. Para nosotros todo inicia en un punto y termina en un punto. Esa es la realidad del ser humano. Pero en cuanto a la Torah, en cuanto a la Tanaj, no hay tiempo. Cuando leemos en Bereshit, en el principio, Bereshit bara Elohim, en el principio no hay tiempo. No existe el tiempo, no existe el tiempo como lo conocemos actualmente, los días, los meses, los años, no existe el sol, no existe la luna, por lo tanto no se puede hablar ni siquiera de unidades de tiempo. A eso es a lo que llamamos la eternidad, un concepto del cual no lo alcanzamos a comprender y es parte del estudio de la Tanaj. Muchas cosas no se pueden comprender plenamente y hay que ser humilde para cada uno para entender ese tipo de situaciones, y eso nos hace humilde para decir, no lo entendemos todo, no lo comprendemos todo, sin embargo, tenemos emunah, tenemos fe en que Elohim es el creador de los cielos y de la tierra, y que, como dice su palabra, ha habido Kohanim a través de toda la historia. ¿Cuál es la función del Kohen? Interceder entre el hombre y Elohim. ¿Cuál es la función del Kohen? Pedir a Elohim por su creación, pedir a Elohim compasión por su creación y unir a su creación. La función más importante, obviamente antes de que hubiera pecado, bueno, pues si antes no había pecado, es introducir a este mundo con el mundo espiritual, hacer del mundo espiritual y el mundo físico un ejat. Por eso recordemos, en el principio creó Elohim los cielos, el mundo espiritual, y la tierra, el mundo físico. Y la función del Mashiach es conjuntar y unir al mundo físico y al mundo espiritual. Esa es la función del Kohen. Por eso la muerte del Kohen es un acontecimiento muy significativo en la Torah. A tal punto que cuando moría el Kohen Hagadol, lo vemos en la Tanaj y lo vamos a ver más adelante en las leyes también, y lo hemos visto a través del estudio de la Torah, al morir el Kohen Hagadol, todos aquellos que estaban en las ciudades de refugio eran libres. Había una remisión, había una remisión de pecados, había una remisión de faltas, había un perdón, había algo sobrenatural pasaba cuando el Kohen Hagadol, humanamente hablando, moría. Y es algo importante recordar. Entonces, este día primero que murió Aarón, el primero del quinto mes, en su época, es decir,
varios miles de años atrás, aconteció algo sobrenatural. Todos los que habían matado a alguien por accidente, todos los que estaban acusados de accidente, asesinato involuntario, todos aquellos que tenían esa culpa la culpa de sangre sobre sus manos, todo eso era perdonado. Todo el que había pecado no intencionalmente, ahora sí que en ignorancia, en desconocimiento, estaba una gente en el hacha, como dice la Tanaj, y sin pleito con alguien, el hacha salió volando, golpeó a alguien y lo mató, fue un accidente, no había pleito, no había conflicto, por lo tanto, se considera un asesinato no intencional, accidental, con muchas atenuantes, y la Torah prescribe que la persona podía escapar a la ciudad de refugio. Sin embargo, si salía de la ciudad de refugio, y eso apenas lo vimos en las parashot pasadas, Matot y Masei, si la persona salía de la ciudad de refugio, entonces podía ser ejecutada por el vengador de la sangre. Y vemos que parte de lo que significa todo esto es Yahshua HaMashiach mismo. Yahshua HaMashiach es nuestra ciudad de refugio. Yahshua HaMashiach, en Él nos refugiamos de todos los pecados inintencionales. En Él nos refugiamos de todas las veces que transgredimos sin intención. En Él nos podemos refugiar de todas las veces que sin conocer, sin tener conflicto con Elohim, nos rebelamos contra Elohim. Y Él nos guardó y nos libró. El problema es que si salimos de la ciudad de refugio, si salimos de Yahshua HaMashiach, el vengador de la sangre viene y acaba con nosotros. ¿Y quién es el vengador de la sangre? Yahshua HaMashiach mismo. Esto es algo impresionante, es algo hermoso, es lo que hace nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él nos guarda, Él nos libra. Pero si nos apartamos de Él, dice la Tanaj que Él vendrá y Él acabará con el pecado. Y si el pecado habitara en ti y en mí, pues entonces acabaría también con nosotros. Es algo importante el comprender esto, que Él es nuestro refugio, sí, que Él nos guarda, sí, que Él nos libra, pero Él también es el vengador de la sangre. Y si nosotros nos apartamos de Él, entonces se ejecuta juicio sobre nosotros. Es aquí donde nosotros tenemos que ser muy reflexivos, ser muy cuidadosos. La gente no llega a comprender esto, pero si el que había matado a alguien involuntariamente, que estaba dentro de una ciudad, tenía la protección de Elohim, pero si salía de ese lugar, ponía un pie fuera de ese lugar, la protección de Elohim, no porque el Eterno no fuera poderoso para librarlo, pero es que Él había establecido esa protección en un lugar específico, en un espacio específico, y la persona tenía que obedecer eso que el Eterno, esos límites que el Eterno había puesto. De hecho, vemos algunos casos en los libros en los Ketubim, en los escritos, logramos saber casos de personas que salieron refugiados, pero por aquí salieron a buscar un animal, salieron a hacer algo que no debían, y ahí mismo los aprendieron y ahí mismo los mataron, porque salieron de ese refugio. Entonces, aquí una invitación importante es esa: tú no salgas del refugio de Yahshua HaMashiach. Tú no salgas de guardar la Torah con cariño, con los límites de la Torah. Salir de la Torah es salir de los límites. Salir de la Torah es salir de lo que el Eterno ha establecido para proteger a su rebaño. Vamos a tomar el concepto del rebaño. El rebaño, en la Tanaj, siempre la Tanaj habla de Israel como un rebaño. Y la gente piensa mal y habla mal de los rebaños. Mira, es como una oveja. La gente lo dice como insulto. Nada más hace lo que otros hacen, mira, ese nada más sigue aquel, etc. Hablan de las ovejas de una manera terrible, de una manera despectiva, como animales que no tienen razonamiento propio, como animales que no piensan, como animales que solo siguen a otros, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Tanaj nos enseña que Israel es comparado con ovejas. Israel, el pueblo de Israel, como un rebaño de ovejas, guiados por Moshe en el desierto. Vemos también, en el Brit Hadashah y en toda la Tanaj el concepto de los pastores de ovejas. Vemos en toda la escritura el concepto de pastorear a ovejas como una cuestión digna de imitarse desde Caín y Abel, desde David Hamelech, Abraham Avinu, nuestros patriarcas. Yosef Hasadik le dijo: si Faraón les pregunta qué se dedican ustedes, tus siervos somos
pastores de ovejas. Y es que hay algo muy importante en esa parte. Esta parte es fundamental. La oveja no se considera sola. La oveja no sobrevive sola. La oveja no puede sobrevivir sola. La oveja depende del rebaño para su subsistencia. La oveja, su pensamiento de la oveja es proteger, estar juntos, estar alertas y estar bien alertas a los peligros alrededor. El oído de la oveja se mueve de esta manera, como antenas parabólicas para captar el sonido, para escuchar. De tal manera poder reconocer la voz de su pastor y poder dirigirse en la dirección que le va a llevar. Entonces, la oveja tiene un oído muy particular, muy especial, que le permite distinguir los sonidos. Por eso dice nuestro Adon Yahshua HaMashiach: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son mis ovejas no oyen mi voz y no me siguen. Eso era una forma muy sencilla. Cuando llegaban los pastores al abrevadero eran miles de ovejas. Pero cada pastor empezaba a hablarle a sus ovejas y se iban separando, y se iban separando, y se iban separando, y se iban separando, cada rebaño con su pastor. Aunque todas fueran juntas, aunque todas estuvieran en el mismo grupo, ellas se separaban porque conocían la voz de su pastor. Entonces, esa parte es fundamental, el comprenderla, al entender el concepto de los límites. El pastor lleva a las ovejas, las saca a pastar y después las mete, las protege. En la noche las mete a un corral, las mete a un lugar, a un empedrado, a un lugar donde los lobos, donde los coyotes, donde los animales no puedan atacarlo. Y el pastor se pone a la puerta de la entrada del corral para verlas salir, para verlas entrar, para que no entre un animal. Por eso dice nuestro Adon Yahshua HaMashiach: el pastor entra y sale por la puerta y le abre a la puerta a las ovejas para que entren y salgan. Entren en la protección y salgan a pastar. Entren a descansar, a rumiar, a mascar, a digerir, y salgan a comer y abonar la tierra también. Entonces, también cuando dice que las ovejas entran y salen, así es. Nosotros entramos en la presencia de Elohim, nosotros entramos a la Kehilá, al lugar de reunión, oramos, cantamos, rumiamos, platicamos, movemos la boca, digerimos lo que estamos diciendo, pensamos lo que estamos... Ahorita lo que estamos haciendo es digerir esa información. ¿Qué estamos digiriendo? Que es el primer día del quinto mes hebreo, que el Cohen Aarón murió en este día en cuanto al calendario hebreo. La importancia que sucede ante la muerte de un Cohen Hagadol, las implicaciones de la muerte. Entonces estamos digiriendo esto y las implicaciones que tiene en nuestra vida, y lo estamos aprovechando, nos estamos nutriendo. Al estar hablando de esto, nos estamos nutriendo. Y entonces sabes, no debo apartarme de la Torah, no debo apartarme de los mandamientos, no debo apartarme porque quedo expuesto al juicio, quedo expuesto a la destrucción. Perdón. Entonces ahí es donde nosotros estamos digiriendo esto, estamos aprovechándolo, y nuestro pensamiento nos dice, no, esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y empieza a haber límites, y estos límites son para proteger precisamente a la persona, al rebaño, a las ovejas. Si tú no adulteras, estás dentro de los límites, estás protegido. Si adulteras, vas a tener grandes problemas. Si robas, vas a tener grandes problemas, va a haber daño en tu vida. Entonces, si no robas, estás dentro de los límites, va a estar bien. Si guardas el Shabbat, va a haber protección en tu vida. Si no guardas el Shabbat, lo transgredes, va a haber daño sin duda alguna. Y así con cada mandamiento de la Torah, es una protección, es algo que nos guarda, es algo que nos libra, es algo que nos protege. Si tú honras a tu padre y a tu madre, si tú guardas los mandamientos de la Torah, esa protección viene a tu vida. Pero si te sales de esa protección, quedas expuesto al peligro que pueda venir. Entonces, es importante recordar esto. Muere el Cohen Hagadol,
Hay una libertad, hay una oportunidad. Eso pasó con nosotros. Yahshua HaMashiach muere y el Eterno nos da esa oportunidad de regresar. Ahora podemos regresar a Israel, podemos regresar porque recuérdate, estaba aislado, la persona estaba alejada, estaba lejos de su casa paterna, estaba lejos de su pueblo, estaba lejos. Si era de Benjamín, pues ya no podía estar en las tribus de Benjamín, ya no podía estar en el pueblo, tenía que ir a la ciudad de refugio con los levitas, estar ahí, aparte, estaba restringido, estaba aislado, estaba como extranjero. Ahora, con la muerte, podía reintegrarse al pueblo de Israel. Ahora podía reintegrarse y el vengador de la sangre tenía que perdonarle, no podía ejecutarlo ya. Es un concepto muy complejo en donde la persona tiene que debe tener, número uno, la paciencia y, por otro lado, algo contradictorio. La muerte del Cohen Hagadol, algo triste, algo lamentable, una tragedia para Israel, de repente se convierte en un motivo de alegría también para el pueblo de Israel. Porque los pecados son perdonados, porque es eximido a las personas pueden regresar con sus familias al pueblo de Israel, pueden dejar el asilo político que tenían, por así ponerlo, en las ciudades de refugio, y la muerte del Cohen Hagadol trae un motivo de restauración y de reintegración. Por eso no es coincidencia que también antes de entrar a la tierra prometida, Aarón muere. Y entonces, ahora sí, se termina también, ¿por qué no decirlo?, el exilio entre las naciones, se termina también la diáspora, se termina el vagar de aquí para allá y ahora el pueblo se está preparando para entrar a la tierra de Israel. Entonces es fundamental este acontecimiento del quinto mes. Otro acontecimiento histórico muy importante del quinto mes, vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 25, Bebakashá. Melechim Bet, capítulo 25. Vamos para allá. Menciona que Nabuzaradán, capitán de la guardia babilónica, llegó a Jerusalén el séptimo día del quinto mes para quemar la casa de Elohim y las casas de la ciudad. Entonces, este es el acontecimiento del quinto mes también. Nabuzaradán, capitán de la guardia por orden del rey Nabucodonosor, llega a Jerusalén y quema la casa de Elohim, la casa del rey David, la casa del rey Shlomo, la casa donde vivieron los príncipes de Israel, y lo destruye todo. Todo. Absolutamente todo. Eso es importante enfatizarlo porque nos recuerda también una gran realidad. No importa cuánto trabajemos, imagínate cuánto trabajó David, cuánto trabajó Shlomo, cuánto trabajaron, el gran esfuerzo que se hizo por varias generaciones, el pecado lo destruye todo. Todo. Absolutamente todo. No quedó nada del trabajo de David, no quedó nada del trabajo de Shlomo, no quedó nada de años y años y años y años de trabajo, de esfuerzo y dedicación. No quedó absolutamente nada. Nada. Entonces, es algo importante recordar a las generaciones presentes y futuras, el pecado lo destruye todo. No hay nada que pueda resistir. Cuando la persona peca y el Eterno trae juicio y destrucción, no queda absolutamente nada, ni aún de su propia casa. Me refiero a la casa de Elohim, el templo construido por Salomón, con todos los recursos, con todo el esfuerzo y la dedicación y el amor del rey David. Por eso es importante recordar eso y ver el impacto destructivo del pecado, de la transgresión de la Torá. Si eso hace con años y años y años de edificación y de construcción y esfuerzo, ¿qué no hará en la vida de una persona? Entonces es importante recordar este acontecimiento, que si bien es descrito de diferentes formas, de hecho también lo vemos, y de hecho una de las razones por las cuales los amados Him de casa de Judá tienen el ayuno precisamente de este día, el Tisha B'Av, el 9 de Ab, es porque precisamente en Jeremías 52,
Vamos para allá. Jeremías 52, precisamente del 12 al 13, narra pues precisamente la destrucción desde el 10º día del 5º mes, la destrucción de todo. Entonces ahí tú puedes ponerle, eso es cuando tú ves en un calendario de Casa de Judá, Tisha B'Av se basa en Jeremías 52, 12, 13. Es un momento de por eso los amados de Casa de Judá ayunan y se lamentan porque en ese día fue destruido el templo a causa del pecado. Lamentablemente a veces recordamos solamente la destrucción, pero no recordamos lo que lo causó. Y lo que lo causó fue la transgresión de la Torah, la transgresión de los mandamientos. Había templo, había sacrificio, se guardaban, entre comillas, los mandamientos, pero no se hacía de todo corazón, no se hacía con alegría, no se hacía, la gente lo hacía rutinariamente, el pueblo lo hacía como hacía eso, como hacía otras cosas, como el día de hoy. La gente el día de hoy por aquí va a la sinagoga en Shabbat y así por acá se va al cine y se va al fútbol o al mundial o a ver box o a ver eso, a ver lo otro. Es decir, quiere servir a Elohim y servir al mundo. Quiere estar bien con Elohim, pero también quiere estar bien con sus familiares paganos y va a la Navidad, Año Nuevo, fiestas paganas, el cumpleaños de la tía Cuquita, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a los festejos paganos, aunque tengan ídolos, aunque vea santos, aunque haya lo que sea, no hay problema. La gente no distingue y lamentablemente eso le pasó a Israel desde tiempos antiguos. Si tú ves con calma el libro del profeta Jeremías, vas a ver todas las abominaciones que se hacían en la época del templo. Y estamos hablando de la época del primer templo, cuando supuestamente debe ser el momento de mayor fidelidad a guardar los mandamientos y guardar la Torah. Entonces, por eso también se recomienda leer el libro de Jeremías. ¿Qué te recomiendo en este 5º mes? Leer el libro de Jeremías. Lee el libro de Jeremías, estudia el libro de Jeremías. Primero léelo, medítalo, procésalo, para que veas los pecados que se estaban cometiendo y entonces vas a ver por qué hubo esta destrucción en este mes. Por otra parte, también tenemos el contraste de la destrucción con la restauración y la esperanza. Por eso digo, parece que el 5º mes es un mes de contrastes. Muere el Cohen Hagadol, es triste, es lamentable, es momento de llanto, pero por el otro lado es un momento alegre, un momento gozoso, un momento donde hay libertad. Por otra parte, se destruye el templo en el 5º mes, pero el libro de Esdras, capítulo 7, verso 8, puedes ir para allá, Ezra 7, verso 8 y 9, dice: y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando en él la buena mano de su Elohim, bendito Yahweh Sabaoth. Entonces también en este mes fue destruido el templo, pero también en este mes el Eterno permite a Ezra llegar a Jerusalén para empezar la obra de restauración. Luego es un contraste. Por un lado, el pecado trajo destrucción. Por otro lado, viene la esperanza. Y es precioso porque dice: y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Es decir, salió del primero en la consagración, por eso es una consagración. El 1 del primer mes es la consagración. Se apartó Ezra de Babilonia, salió Esdras de Babilonia hacia Jerusalén. Por eso el 1 del primer mes también es tan importante. Rosh Hashanah, el primer día del primer mes, el 1 de Aviv es tan importante, porque es cuando uno dice: sí, este año es el año de consagración, me voy a consagrar más, voy a hacer las cosas mejor, voy a echarle ganas, voy a reconstruir lo que está caído, voy a reconstruir las ruinas, lo que está caído lo voy a edificar, y lo que está edificado lo voy a embellecer, y lo que está embellecido lo voy a consagrar, y lo que está consagrado le voy a aumentar todavía más. En cuanto al anhelo y el deseo de exaltar al Eterno y hacer las cosas bien para agradar a nuestro Abba. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º, ya lo vimos,
del año del séptimo mes, perdón, del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del quinto mes llegaron a Jerusalén, estando con él la buena mano de Elohim. Que la buena mano de Elohim esté contigo también para edificar, prepararte para todo lo que está por venir, la edificación, la construcción, el hacer las cosas para ser edificados en cuerpo, en alma y en espíritu. Entonces esa parte es fundamental también. También vemos Jeremías 28:1, vamos para allá, Bebakashá. Jeremías 28:1. Y esta parte es fundamental, y esta parte es también la conclusión del mes quinto. Dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, otra vez, en el quinto mes, que Ananías me habló en la casa de Yahweh delante de los Coanim y de todo el pueblo. Y entonces tú ya puedes seguir el relato, y Ananías profetiza falsamente que el yugo de Babilonia se rompería en 2 años, y rompió el yugo de madera que Jeremías traía. Es decir, Jeremías traía el yugo de madera que el Eterno le dijo: ponte este yugo y ve. Y entonces el falso profeta Ananías toma un vara y empieza a romper en la espalda de Jeremías el yugo que él llevaba. Es decir, estaba dañando a Jeremías, lo estaba golpeando, lo estaba masacrando y le estaba profetizando a favor. Por eso ten cuidado de los falsos profetas que siempre profetizan y no de parte de Elohim. Entonces estaba masacrando a Jeremías, le destruye el yugo de madera que trae en el cuello. ¿Te imaginas? Trae en el cuello el yugo Jeremías, y este farsante empieza a destruirle el yugo que trae en el cuello. Pues sin duda era para lastimarlo o hasta para matarlo. Bendito Yahweh Sebaot, que Él nos libra de todos esos perversos. Entonces le rompe el yugo que trae en el cuello, que era un símbolo de que tenía que someterse el rey de Israel, se tenía que someter a Babilonia. Eso no es un discurso agradable, eso no es algo agradable aún para la gente de politiquería del día de hoy. No, es que Israel va a salir triunfante, es que Israel esto, es que Israel... No, cuando Israel no hace lo que tiene que hacer, esa persona se vuelve un falso profeta. Es decir, aparentemente Jeremías era anti-Israel. Aparentemente Jeremías estaba profetizando: tienes que rendirte, tienes que ir, el Eterno ya trajo juicio sobre tu vida, el Eterno ya trajo juicio, ya. Y Ananías se hace el muy patriota y yo estoy con Israel y no es cierto, y eres mentiroso y en 2 años, etc. Y no es verdad, es un falso profeta. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque Ananías era político, literalmente. Lo que estaba haciendo era que quería quedar bien con el rey de Israel. Quería ser muy político, quería como decir: no, yo soy muy patriota, yo soy muy así. No se trata ni ser patriota o no ser patriota. De hecho, si vemos, no hay nadie que reprenda más fuertemente a Israel que sus propios profetas. Y no son antisemitas, y no son antijudíos, y no son anti-israelitas. Pero es necesaria la reprensión para que haya corrección y se cambie lo que se tiene que cambiar y que se mejore lo que se tiene que mejorar. Entonces, eso es algo importantísimo que debemos de tener muy claro para no caer en fanatismos ni políticos, ni religiosos, ni de ningún tipo. Porque en este caso parecería que Jeremías está en contra de Israel, diciéndoles que se rindan y diciéndoles que el Eterno trajo el juicio y que se arrepientan. Y que Ananías parece que es el pro-Israel, que defiende a Israel, que habla en pos de Israel, que siempre... Cuidado. Entonces, Elohim luego le reveló a Jeremías que el yugo de madera sería reemplazado por el de hierro. Y es peor todavía. Dice: no quieren el de madera, se rebelan contra eso, entonces uno de hierro que no puedan romper. Es decir, Ananías dice: mira, esto es de madera, yo rompo la madera. Y el Eterno dice: tú rompes la madera, pues entonces uno de hierro. Cuando la persona no se rinde ante el Eterno, cuando la persona no dice:
Sí, tú me has juzgado, tú has traído esta destrucción por el mal que he hecho, por mis pecados. Entonces el Eterno trae un yugo más fuerte todavía, un sometimiento más fuerte todavía. Y entonces el Eterno lo reemplaza. Y vemos también que Ananías muere precisamente un par de meses después de haber enseñado al pueblo a rebelarse, porque básicamente lo que hizo es enseñarle al pueblo a rebelarse en contra de Jeremías. Lo hizo, quería hacer pasar a Jeremías como un falso profeta, y el falso profeta es él. Y esto es importante porque igual el falso profeta a los 2 meses, es decir, poco después de que da su falsa profecía, se desmiente su falsa profecía. Es evidente que su falsa profecía no es verdad y tiene que andarle cambiando. Obviamente aquí la muerte murió, ya no pudo cambiarle. Los del día de hoy, pues ni se diga, cada semana le cambian, cada mes le cambian, cada año le cambian y le arreglan un tornillo acá y otro tornillo acá y se la pasan de error en error y de falsas interpretaciones a falsas interpretaciones. Por eso también comprendemos que este 5º mes es donde los falsos profetas se levantan y tratan de engañar a la gente también. Y esto es algo donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, sabiendo si tú has hecho cosas malas, si has querido desviarte, pues mejor hasta arrepentimiento, mejor hasta Shuvá, mejor ríndete delante de Yahweh, Abba. Lo que tú traigas a mi vida, las consecuencias las acepto. Prefiero un yugo de madera que un yugo de hierro. En lugar de rebelarte y decir, no pasó nada, todo va a estar bien y esto, y venga más destrucción, y venga más destrucción, y venga más destrucción. Entonces, este 5º mes es ese agridulce, es este contraste de sentimientos, de pensamientos, momentos muy difíciles y tristes de la historia de Israel, del pueblo de Israel, junto con momentos de mucha alegría, de mucha esperanza, y con la advertencia de habrá falsos profetas que te profetizarán a tu favor. Tú puedes ir al cine, no pasa nada. Tú puedes ver el mundial, no pasa nada. Tú puedes invocar el nombre de Jehová, de Jesús, no pasa nada, es el mismo, no pasa nada. Y te profetizan y todo va a estar bien y no es verdad. Y no es verdad. Porque uno es nuestro Adón. Uno es su nombre, Yahweh Sebaot. Y su enseñanza es Kadosh. Su enseñanza es santa. Su enseñanza es justa. Su enseñanza es buena. Porque la verdad la Torah es santa, justa y el mandamiento bueno. Y si la Torah es santa, justo y el mandamiento bueno, ¿cómo ver películas paganas va a ser? ¿Cómo dejar que los niños jueguen videojuegos pues incorrectos, con malas palabras o que no son adecuados? ¿O cómo dejar que no guardar la kedushá de la casa, la santidad de la casa, de la quejilá, del nombre bendito de Yahweh? ¿Cómo podríamos siquiera pensar que eso es santo, que eso es bueno y que eso es justo? Entonces, es importante, este 5º mes es un buen momento para reflexionar, es un buen momento para escudriñarse, es un buen momento para no ser engañado por los falsos profetas, es un buen momento para reconocer que la Keuná viene desde tiempos antiguos y que no empieza con Aarón y que no termina con Aarón. Aarón y sus hijos estarán en la Keuná del milenio, claro que sí. Y por eso a este tema le puse en YouTube el ensayo de la fiesta del milenio. Porque la gente quiere entrar al milenio, pero ni siquiera sabe que va a guardar Rosh Chodesh. La gente quiere entrar en el milenio, pero ni siquiera sabe que se va a guardar el Shabbat en el milenio. La gente quiere entrar en el milenio y ni siquiera sabe que las fiestas que piensan que ya pasaron se van a guardar en el milenio. Entonces, yo te invito, amado Aj, amada Jot, que con la ayuda del Eterno puedes ir compartiendo, pues poco a poco se van a ir subiendo los audios, se van a ir subiendo las ministraciones para darle más luz, entendimiento a las personas. Y, como dice la Tanaj, las ovejas de Yahshua escuchan su voz y siguen a Yahshua. Las ovejas de cualquier otro pastor o de cualquier otra persona oirá sus voces y lo seguirán a ellos. Sin embargo, a nosotros nos interesa escuchar la voz de Yahshua HaMashiach, Yahweh Sebaot mismo. Que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde.
שמה מלכולי, וישראל לא אהבה לי. ושלחהו בשרירות ליבם, ילכו במועצותיהם. לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלך. כמעט אויביהם אכניע, ועל צריהם אשיב ידי. משנאי אדוני יכחשו לו, ויהי איתם לעולם. ויאכילהו מחלב חיט